Bienvenidos a una nueva entrevista con articulistas en esta sección de plumas para escribir para Venus España. Ya saben, donde traemos a los articulistas de la edición de Venus España, en este caso Venus España Octubre. La cuestión de si el picaje es un fenómeno inevitable, la avicultura alternativa, es un tema debatido, especialmente considerando la alta incidencia de este comportamiento en los sistemas de los aviarios. A primera vista podría parecer que este problema es insuperable, sin embargo hoy lo trataremos con Alberto Picci y debemos un poco, ya veréis, intentar que esa afirmación no seamos conformistas. A través de este nuevo artículo que nos ha traído esta revista de octubre, veremos cómo una correcta gestión nutricional y ambiental puede prevenir este problema. Así que damos la bienvenida a Alberto Picci, de Avivete Ibérica. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, mira, ya no. Todo bien, bastante tranquilo, semana ya. Como comentaba al principio, uno de los puntos que comentas, de hecho al principio del artículo, es ese desequilibrio nutricional y de bienestar que puede desencadenar, ¿no?, a este problema que siempre ha sido eterno en la avicultura, pero vamos a ver cómo podría haber soluciones, ¿no?, para prevenir ese picaje. Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Mira, al final el picaje no es más que un comportamiento, ¿vale? Es una respuesta etológica a un desequilibrio, ya sea nutricional, ya sea de estrés, ya sea del bienestar de la gallina, ¿vale? Y tenemos que diferenciar un poco la diferencia entre nutrición y alimentación, ¿vale? Que siempre pensamos que un problema de nutrición es un problema del pienso, de la alimentación de la gallina, y al final la nutrición, un animal puede estar bien alimentado y mal nutrido, ¿vale? La nutrición es un proceso que ya se lleva a nivel celular y, y nos puede dar una mala alimentación, pero nos puede dar también muchísimos más factores, ¿no? Hoy en día, en el artículo yo detallaba, creo que 15 factores. Si esta pregunta me la haces hace 5 años, no sabría enumerar más de 6 7. Y si me la haces hace 15 años, no te sabría decir ninguna, ¿vale? Porque realmente esto es una avicultura muy, muy joven, ¿vale? Es una avicultura muy joven y además procede de un momento cuando empieza, sobre todo hablamos de avicultura sometida al clima, ¿vale? Sobre todo camperas y ecológicas que salen al exterior. Aquí no teníamos referente, ¿no? Entonces, todo ha sido un proceso de aprendizaje y realmente estos factores, pues tanto nutricionales, que los podemos agolpar en un grupo, que podrían ser un síndrome de mala absorción, una parasitosis, ¿vale?, intestinal, muy frecuente cuando tenemos gallinas que van a salir, procesos infecciosos, ¿vale?, enfermedades, estados febriles de las gallinas, temperaturas excesivamente bajas también nos pueden dar problemas nutricionales, nos pueden dar problemas nutricionales tener un mal desarrollo de la molleja, ¿vale?, de la capacidad de ingesta, ¿vale?, o bien por tener un mal desarrollo o por tener lesiones en esa molleja, ¿no? Entonces, eh, las causas son muchas hasta que ya, cuando nosotros descartamos todas, es cuando ya sacamos el dedito y decimos, pues igual es el pienso, ¿no? Pero la tendencia que nos encontramos al principio en el sector es que lo primero que se hacía era señalar al pienso, normalmente. Y te das cuenta de que antes de señalar el error en el pienso hay una cantidad de factores que tienes que descartar enorme. Sí, desde luego cuando hablamos del comportamiento de las aves, que yo creo que es uno de los grandes retos de la avicultura, como cualquier disciplina ganadera, evidentemente se ha de tener una visión integral, ¿no? Hay muchos factores que influyen al animal y, bueno, evidentemente no solamente un factor nutricional o del pienso, como comentabas. También dentro del artículo nos comentas el síndrome de malabsorción y entiritis, ¿no? ¿Qué Sí. factores específicos contribuyen, ¿no?, a que esto suceda en las gallinas? Mira, cuando tenemos un problema de enteritis, ¿vale?, de una mala absorción, que es muy fácilmente detectable, nada más entrar en el gallinero lo Ujú. puedes ver, o bien porque están los traseros de las gallinas manchados, o porque ves las heces, ¿no?, en el suelo. El, el 90% te diría de los casos es un mal tratamiento del agua de bebida. Del agua de bebida, ya sea el agua de bebida que controlamos dentro del gallinero, ya sea el agua de bebida que pueden beber cuando salen fuera y el día anterior ha estado lloviendo y beben de un charco.
Entonces, esto es agua de bebida también, porque se la beben. Por desgracia, tienen una predilección especial a beberse ese agua del charco. Un comportamiento natural de ellas, ¿vale? Entonces, eh, no tener controlados estos charcos y no tener controlada el agua de bebida, ¿vale? Nos va a dar, ya te diría que la gran mayoría de casos de síndrome de mala absorción, ¿vale? Luego vamos a tener causas de mala absorción derivadas de también la tipología de granja, ¿vale? Cuando hablamos de granjas camperas, ecológicas, en su gran mayoría, en número, no en cabañas, pero en número sí, en su gran mayoría son pequeñas granjas familiares, con consumos muy pequeños, tanto de agua como de pienso. Entonces se tiende a abaratar, intentar abaratar, ¿no? En un tipo de explotación donde todo por tamaño de escala es caro, pues dicen, bueno, pues pedimos pienso para que nos dure 2 meses y así el porte del pienso me sale más económico, ¿no? El problema de esto es que nos va a derivar en crecimiento de hongos, micotoxinas, nos va a dar un enrancimiento de la grasa y tanto una cosa como la otra nos va a derivar en un síndrome de mala absorción. ¿Vale? Sí, sí, no, desde luego, como comentabas, al entrar, ¿no? Estos sistemas alternativos que salgan al exterior, complican mucho más las cosas. Al final no solamente es una cuestión de infraestructura, sino también de formación del personal para llevar a las gallinas lo mejor posible. Y como tú comentabas, la calidad del agua mayoritariamente es uno de las causantes, ¿no? Para este tipo de Sí. problemas. Mira, una cosa que es curiosa, ya no solo es que tengamos un agua a priori de calidad. Mucha gente tiene agua, no, a mí me viene el agua de la red del pueblo, es agua potable para la granja. Pero no, la red del pueblo te dan el agua potable en la entrada de tu granja. Y ese agua pasa por un depósito, digamos, que ya ha abierto ya ha salido esa tubería estanca por la que venía. Ujú. Pasa por un depósito, va a pasar por unas líneas de bebederos, de tetinas, en la que cada tetina es un punto de inoculación, ¿vale? De posibles patógenos, ¿vale? Si no tenemos, por muy agua de red, que encima además, si la granja está muy retirada del núcleo urbano, es muy probable que el nivel de biocida, cloro en este caso, la mayoría, llegue muy, muy, muy bajito a los niveles Exacto. a granja. Entonces, realmente hay que estar muy encima del agua. Nosotros, en nuestras visitas de rutina en la granja, es uno de los controles que medimos, ¿vale? En cada una de las visitas. Entonces, el tema del agua, cuando tú ahora decides, bueno, pues hay una gama de biocidas, ¿no? Y decides usar uno u otro, también tienes que tener en cuenta cómo es tu granja. Si tú tienes una granja pequeña y tu consumo de agua es pequeño, no puedes comprar un producto que te dicen que una vez abiertos los 25 litros de garrafa, dura la actividad 20 días, ¿vale? ¿Por qué? Porque una garrafa de 25 litros con una granja de 1.200 gallinas va a durar año y medio. Entonces, ese producto, aunque a priori es muy indicado y muy bueno para el uso en una granja industrial, posiblemente no es el producto indicado para nuestra granja pequeña. Entonces tendremos que pensar qué producto se adapta más y qué manejo sobre el agua tendremos que tener para este tipo de granja. Sí, sí, no, desde luego. Ya demos un ejemplo, ¿no, Alberto? De que el pienso no era todo, ¿no? Como comentabas al principio, que hay mucho más trabajo detrás. Eso es. Y otra de las cuestiones también que se puede profundizar, ¿no? Y yo diría en otro artículo, es la temperatura ambiental. Y más cuando tenemos, ¿no? Estas gallinas que salen al exterior. Bueno, Claro. imagino que debe ser un desafío constante, ¿no? Piensa que cuando decimos temperatura ambiental en avicultura, los que venimos de la avicultura industrial, eh, siempre pensamos en una temperatura ambiental controlada y controlable, ¿vale? Ujú. Ahora, la temperatura ambiental, el ambiente está dentro de la nave y está fuera de la nave. Claro. Entonces, cuando tu ambiente te pasa por inviernos duros, pasa por veranos duros, aquí tiene mucho que ver el partir desde cero, ¿no? Cuando empezamos existían referencias de avicultura alternativa, pero todas las referencias eran de países de clima atlántico. Este conocimiento, el know-how que había en estos países, era importable, ¿vale? Pero sobre todo era importable para zonas de nuestro país de clima atlántico, ¿vale? Aquí cuando ya empezamos
a trabajar en un clima mediterráneo, nos damos cuenta de que ni la nutrición atlántica nos servía, ni las medidas de paliar los efectos climáticos nos servían. Entonces tuvimos que reinventarnos. ¿Cómo puede afectarnos tanto un clima, una temperatura ambiental? Pues desde el punto que cuando tú ya pasas de una temperatura de 28, 29 grados, la gallina empieza por naturaleza, bueno, la gallina y cualquiera de nosotros también, comemos menos. Nadie se come una fabada en agosto en Córdoba, Está ¿vale? clarísimo. Entonces, ellas comen menos, eso habrá que compensarlo, habrá que suavizar esa temperatura, ver cómo suavizarla, ver cómo intentar concentrar ese pienso sin que nos baje la ingesta, por ser pienso demasiado graso, ¿vale? Y luego, Ujú. cuando llega el invierno, ocurre lo contrario y a la vez lo mismo. Tenemos unas temperaturas muy bajas y todas las tablas que teníamos en nutrición nos decían, mira, pues por cada grado de menos tendrán que comer 3 gramos más de pienso, ¿vale? Por cada grado de menos en el margen del bienestar térmico. Y decía, vale, pero ¿y si tengo unas gallinas en Burgos, en Salamanca, en Castilla y León, en invierno, que van a estar a 5 grados y Sí, a sí. 3 grados? Ojo, no se resfría una gallina a 3 grados, ¿eh? Mientras tenga buena ventilación. Pero si coges esa tabla, dices, pues esta gallina debería de comer 220 gramos. ¿Puede una gallina comer 220 gramos? No, no tiene capacidad física de ingesta para eso. Entonces, sabemos que va a comer 130, 135, si hemos hecho un buen trabajo, ¿vale? Con la molleja. Pero, ¿y el resto? ¿Qué va a ocurrir? Pues cuidado porque nos puede bajar peso si no compensamos con la formulación, realmente. Entonces, eso era llamativo, es decir, en invierno, ¿cómo puedo perder peso en invierno una gallina si ahora come a rabiar? Y sin embargo, te puede perder peso porque utiliza el pienso como estufa interna para calentarse. Sí, sí, no, no, ya vemos que el manejo cada vez coge más protagonismo, yo diría, es algo, de hecho, Mira, en, complicado, porque, como decía Alberto, si la transición es que cuando decimos que, la gente que estamos en el sector, cuando decimos que esa transición a sistemas alternativos no es fácil, es que comportan muchos factores, no solamente, como decía, del propio aviario o la infraestructura necesaria, sino también del propio productor de estar atento a todo este tipo de cuestiones, ¿no? mira, eh, para mí, yo tuve que hacer un reset mental al salir de la avicultura industrial, pero reset a cero y ser muy humilde y darse cuenta de que no se sabe nada y que vas a estar aprendiendo de esto y lo que decimos, si hoy son 15 factores, si esta entrevista la hacemos de aquí a dos Seguro años, que sí, seguro, serán seguro. 35. O sea, Ujú. porque, porque tenemos que ser eso como veterinarios. Nosotros como veterinarios, los avicultores tienen una función y nosotros como veterinarios tenemos una función, que es Ujú. que no solo estudiamos una carrera de ciencias, entre comillas, tenemos que creernos científicos, tenemos que creernos que aplicamos el método científico. Y para eso hay que plantearse continuamente teorías, plantear una prueba, ver el resultado y tomar una decisión en cuanto al resultado. Y esto lo tienes que hacer de forma permanente y tienes que ser imaginativo para esto, ¿vale? Y sobre todo tener un poco de sentido común. ¿Qué, Sí. qué ocurre? Hay una tendencia a pensar que esta avicultura es menos profesional que la avicultura industrial. Y sin embargo, la realidad a lo que nos lleva es que se necesita un grado de profesionalización muchísimo mayor que en la avicultura industrial. Cuando digo industrial, normalmente digo batería Ujú. y posiblemente aviario del 2, ¿no? Porque sí tienes climas controlados y tal, Ujú. pero hay que quitar de la cabeza que el avicultor de alternativa es una persona descuidada, que, bueno, que tiene a los animales como de aquella manera. Eso hay que quitárselo de la Sí, es todo lo cabeza contrario, de porque hecho, sí, sí, como tú comentas. es Ujú. absolutamente lo contrario. Ujú. Pues antes de seguir, déjame que haga un recordatorio para la gente que supongo que nos está escuchando por YouTube. Recordarles que ahora justamente hemos lanzado una aplicación que se llama Newsplay, que también nos pueden escuchar a modo podcast. O
sea, que si a la gente que le gusta escuchar estos contenidos mientras trabaja, mientras trabaja, espero que no, pero mientras va al gimnasio o mientras está yendo con el coche, pues que nos puede escuchar desde la aplicación. Y entrando un poco más en detalle en otros factores, me hablabas también de la ingesta y del pienso. Evidentemente, también tiene una causalidad y es importante, ¿no? Entonces, coméntame, ¿en qué nos debemos fijar, ¿no? Para no hacer una mala elección en el momento de escoger un pienso? Y también aprovecho para preguntarte qué estrategias, ¿no? podemos implementar para mejorar esa capacidad física de ingesta en estos tipos de sistemas no más alternativos. Sí, mira, la elección del pienso al final es una elección del avicultor. A veces por naturaleza propia y a veces está inducida por un consejo, ¿vale? También hay que entenderlo. Eh, lo que hemos dicho antes, si llega invierno, un invierno duro, y pedimos el mismo pienso de siempre y pensamos que lo que va a hacer la gallina es compensar comiendo algo más, el error es nuestro, no del que nos lo vende el pienso. Si llega el invierno duro y ahora el que nos vende el pienso nos aconseja de que no, tus gallinas ya tienen 8 meses de puesta, te la voy a pasar a fase 3 y esto nos lo hace en diciembre. Pues si tú te crees lo que te dicen, pues te vas a pegar la torta. ¿Por qué? Porque el problema de fase 3 es que el pienso es más diluido, contando que una gallina va a tener más capacidad de ingerir cuanto mayor es. Pero aquí la capacidad de ingerir no nos la delimita tanto la edad, sino nos la delimita el clima. Entonces, pedir el pienso de forma equivocada con respecto al clima es muy importante. Pero, por ejemplo, también podemos encontrar un problema. Mira, cuando yo empecé, hace ya unos pocos de años, eh, era muy común escuchar, tengo picaje por prolapso, ¿no? Por prolapso. Yo le he cogido una rabia a la palabra prolapso, no te puedes imaginar. El prolapso, Usaba siempre, ¿no? claro, el prolapso es fisiológico. La gallina en la ovoposición, al poner el huevo, prolapsa su oviducto. Cierto es que si está algo engrasada, la retracción de ese oviducto va a ser más lenta que si no está engrasada. Pero el prolapso en sí no es ninguna patología, ¿vale? El prolapso es natural, fisiológico. ¿Qué ocurre? Que había tendencia a que si teníamos un picaje, podía decirse, bueno, eh, es un prolapso. Voy a abrir una gallina. Abrir la gallina, curiosamente, más gorda que había en el gallinero, y decías, es que tiene mucha grasa, ¿ves? Pues vamos a retocar el pienso. Y ahora decías, vamos a bajarle energía al pienso. Y precisamente lo que hacías era agravar el problema nutricional, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora resulta que 2 semanas después te da por visitar esa granja, la primera del día y no la última, y cuando llegas te das cuenta que al amanecer entra un rayo de sol directo al nidal. Ujú. Y te da entonces por preguntarle, perdona, ¿en qué lado coges las muertas? Dice, siempre en el lado izquierdo. Y dices, por donde te entra el sol de la mañana. Claro. Pues sí. Sí. Y decía, pues hemos cambiado el pienso, hemos elegido mal un pienso, hemos generado un problema donde no lo había, el pienso era perfectamente correcto, las gallinas estaban perfectamente de emplume, de peso, de condición corporal, y sin embargo hemos generado un problema nutricional cuando el problema venía del manejo. Y, o sea, teníamos un problema que podíamos cambiar con el manejo y por una mala elección a la hora de elegir un pienso, hemos desencadenado un problema nutricional. ¿Cómo, como me decía en la segunda parte, cómo trabajar qué estrategia seguir para mejorar una ingesta, ¿no? Sí. Porque aquí lo que necesitamos en estas gallinas, te lo voy a ser muy sencillo, es que coman todo lo que puedan. Cuanto más, mejor. Cuanto más molleja, mejor. El problema de la avicultura alternativa, sobre todo de pequeña escala, es que la estrategia más eficaz no depende del avicultor. La estrategia más eficaz hay que tomarla en recría, en la fase de recría. Y estas granjas pequeñas, ninguna, prácticamente ninguna, hace la recría, la fase de recría por sí mismo. Entonces, ¿cuándo tienes que desarrollar? ¿Cuándo tienes que aportar fibra bruta, ¿vale? No digestible, a molleja, en esa fase de 10, 17 semanas? Cuanto más fibra, y fíjate, y cada vez los nutrólogos están más de acuerdo a que la fibra hay que subirla cada vez más. Antes la fibra era muy despreciada y sin embargo ahora
vemos que esa fibra nos está aportando molleja, que es lo que necesitamos realmente. Y luego ya como avicultor, ya que ya te ha venido el trabajo hecho, si te lo han hecho bien, también en la recría, una forma de hacer crecer la molleja es fomentando el ayuno diario. Tú haces un ayuno diario de forma que el animal coja un poco de hambre. ¿Para qué? Para cuando pase la comida se pegue un atracón, dilate la molleja. ¿Vale? Ese atracón lo que va a hacer es ayudarnos a dilatar, aumentar la capacidad volumétrica de la molleja y del buche. ¿Qué ocurre? Cuando ya nos viene el trabajo hecho, pues tenemos que hacer lo que ya está en nuestras manos, que son menos herramientas, que es pues intentar hacer ese vaciado de comederos diarios para conseguir esa ingesta fuerte, a ser posible antes de acostarse, ¿vale? Antes de dormir la gallina, que duerma con el buche lo más lleno posible. ¿Qué ocurre? En agricultura alternativa, sobre todo, trabajamos casi siempre con pellet. Ujú. El pellet desarrolla muy poco la molleja, porque una vez entra adentro se deshace y es una mortura muy fina, ¿vale? Entonces tendremos que hacer un aporte de carbonato cálcico grueso en granja, ¿vale? Para que ayude a tener partícula grosera dentro. Habrá herramientas como aplicar alfalfa picada en la propia granja, ¿vale? Como medio de enriquecimiento, ya no solo nutricional y de desarrollo de mollejas, sino también de entretenimiento, ¿vale? O piedras, hay piedras preparadas que incluso llevan ya eh, grano entero de cereal, ¿vale? De trigo, y van picoteando esas piedras y van teniendo pequeñas partículas groseras en molleja que les va a ayudar a desarrollar algo más, esa molleja. Ujú. Alberto, es un placer escucharte, ¿eh? De verdad, ¿eh? Ah, Tan claro, bien. sí, sí, ¿no? O sea, vemos, ¿no? Como en la avicultura al final lo que es un aprendizaje continuo, es un poco ir aprendiendo y evolucionando y buscando, ¿no? Nuevas estrategias para mejorar, ¿no? Ese manejo. Te quiero preguntar un último punto que es sobre la densidad de población que, bueno, dentro del gallinero, ¿no? Que evidentemente puede afectar a la ingesta y a su bienestar. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Pues mira, la densidad tendríamos que tener la diferencia entre la densidad absoluta, ¿vale? La densidad por capacidad de una nave y la densidad relativa. Y son dos cosas diferentes. Una, gracias, por suerte, con el tiempo, la gente está aprendiendo a que en las naves hay que meter las gallinas que hay que meter. Toda gallina que metas de más, le estás dando 3 boletos para que su vida sea corta, ¿vale? Para que le toque esa lotería. Y entonces, ya eso, poco a poco, realmente la gente, cuando yo empecé, había mucha testadura en esto. Más gallinas, más dinero. No, normalmente más gallinas muertas, ¿vale? Y esa regla de 3 siempre se cumplía además. Eso es la densidad absoluta. Tenemos un gallinero de 9 gallinas por metro cuadrado, 9 gallinas por metro cuadrado, si es campera, si es suelo, o 6 gallinas por metro cuadrado de superficie de utilidad ecológica. Pero ¿qué ocurre ahora cuando llegamos al gallinero? Que nos encontramos, si ese gallinero no ha estado bien diseñado o no se han tenido en cuenta muy diferentes factores, porque aquí estamos hablando otra vez de lo mismo, incidencia de la luz del amanecer, del atardecer, la ventilación, por dónde entra, qué corriente, por dónde genera corriente, por dónde genera bienestar y por dónde genera malestar dentro del gallinero, porque la gallina al final se comporta como una masa poblacional, como si fuera un fluido. Va, como el agua va a la zona más baja, pues la gallina va a la zona más confortable, siempre. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos un gallinero que se supone que son 9 gallinas por metro cuadrado y podemos encontrarnos zonas sin gallinas y zonas donde haya 35 gallinas en un metro cuadrado. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Pues se van a comportar, aunque sea en una zona, se va a comportar como si toda la nave tuviera 35 gallinas por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque la gallina que le toca estar en medio de ese follón, esa gallina ni va a ir al comedero, ni va a ir a beber. ¿Por qué? Porque está aprisionada, entre otras, ¿vale? La de al lado, como la tiene al lado y se aburren, pues le va a pegar picotazos en el cuello Claro. Ujú. o se lo va a pegar en la cloaca, va a estar y va a haber competencia por comer, una competencia que tendría que ser irreal porque va a haber
centenares de comederos vacíos en esa nave, pero sin embargo van a estar en los comederos donde se han agolpado, ¿vale? Tienen muy común en los gallineros, y esto, mira, aprovecho este momento para hacer un llamamiento. Por favor, no pongamos ventanas desde la zona de la que recogemos los huevos para ver las gallinas. Esto es precioso. Esto queda muy bonito a la hora de poner un gallinero. Y que yo estoy recogiendo los huevos y estoy por mi ventana viendo a las gallinas dentro del gallinero, ¿no? Mientras yo recojo los huevos. Pues las gallinas son gregarias, acuden a nosotros, ¿vale? Aparte, la ventana hace más perezoso al avicultor, porque cree que por la ventana puede ver a las gallinas. Y al gallinero hay que entrar. Al gallinero hay que verlo por dentro. Y hay que pasearlo. Y hay que echar un tiempo. Y hay que oler. Hay que mirar. Hay que observar y hay que escuchar. Por una ventana no se ve un gallinero. Pero lo peor de todo es que las gallinas nos van a ver a través de esa ventana. No solo nosotros a ellas. Y se van a venir hacia la zona del inicio del gallinero. Y vamos a tener densidades, por lo general, muy altas. ¿Por qué? Porque las unidades motrices de comederos, de nidales, están todas al inicio. Eso ya de por sí atrae por ruido a la gallina. Si encima ven una figura humana y con una luz y el gallinero está prácticamente a oscuras, ellas acuden hacia esa luz. Y estamos generando densidades muy, muy, muy elevadas cuando a lo mejor el gallinero estamos... Innecesarias, ¿no? Uh-huh. Claro, y dicen, no, pero si yo tengo 6 gallinas por metro cuadrado. Dicen, no tienes 6 gallinas, al fondo de la nave no hay ni una gallina, están todas aquí mirándote. ¿Vale? Entonces, esto nos va a generar picaje, seguro. Sí, no, de hecho de ahí nace, ¿no?, el término relativo, porque claro, está muy bien, ¿no?, la teoría matemática, si yo tengo tanto, pero luego a ver cómo se comportan, ¿no? Y es donde está la clave. clave. Las ventanitas tengo todas las ventanas tapadas con un cartón. Es tu kriptonita, ¿no? Sí. Veo una muy bien, Alberto. Oye, pues espero que hayas disfrutado este tiempo. Yo creo que se ha quedado una entrevista muy chula, ¿eh? Al final también es lo que buscamos, ¿eh? Que sea también, más allá de teórica, también práctica, que por eso hacemos este tipo de podcast para que, bueno, para alguna persona que sea de utilidad, que seguro que sí. Seguro que sí. Pues nada, muchas gracias, ¿verdad? Vale. A ti, Alberto, muchas gracias. Y también, bueno, a la gente que nos está viendo, ya saben, como he dicho antes al principio, lo pueden consultar este podcast tanto en nuestro canal de YouTube Aviñus en Español como en la aplicación Agrinews Play, que es gratuita, la pueden descargar y les va a permitir poder consultar estos contenidos pues en segundo plano, pues a modo de podcast, como ya seguro que consumen muchos otros contenidos. Así que nada más, estos plumas para escribir. Nos vemos hasta la siguiente entrevista. Hasta luego.